Y para ello vamos a abrir NetBeans. Y ya que tengo abierto NetBeans, voy a crear un nuevo proyecto que será New Project, Java Application. Y aquí voy a colocar ejemplo, list. Voy a quitar la creación del main class. Tengo mi source package. Lo que hago es crear mi paquete que será clases y luego mi paquete de aplicación. Dentro de aplicación crearé el Java main class, será principal, y después en clases vamos a utilizar un ejemplo que será de la clase alumno. Para hacer un ejemplo muy sencillo. Así que bueno, vamos a definir atributos de alumno, pocos, para que no sea tan tedioso. Coloco private, tendrá el nombre de tipo private, tendrá, vamos a colocar un int, matrícula, private, string, licenciatura, y ya, vamos a dejarlo así. Bueno, ahora vamos a crear nuestro constructor. Recuerden que podemos tener múltiples constructores, pero en este caso pues vamos a tener el constructor del alumno, en donde vamos a pedir los datos, que será string, nombre, int, matrícula y string licenciatura. Y de este lado serán nuestros TIS, porque se llaman igual. Será nombre igual a nombre, TIS punto matrícula igual a matrícula, y luego licenciatura igual a licenciatura. Bueno, y ya con esto tenemos nuestra clase con su constructor y vamos a agregar nuestros métodos get and set de todas esas variables. Por lo tanto elijo todas, encapsulo, que ya están, pero bueno, lo pongo, y ahí están nuestros métodos para regresar cada uno de estas variables y cambiarles el valor si es que es necesario. Y vamos a colocar aquí el método toString de una vez para definir cómo va a mostrar los datos, que en este caso sería, lo vamos a dejar tal cual, que muestra el nombre y listo. Bueno, ya tenemos nuestra clase. Ahora lo que vamos a hacer es, en la clase principal, vamos a crear varios objetos de esa clase de tipo alumno, es decir, varios alumnos, y los vamos a guardar ya no en un arreglo, sino en una colección de tipo list. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar, persona no, alumno, y voy a poner a 1 igual a new alumno,
y ahí me dice el constructor que tengo que usar. Como no definí el vacío, solamente me muestra pero yo puedo definir el vacío, ahorita lo voy a hacer. Bueno, y aquí ya me pide el nombre importante, hacer el import de alumno, de la clase alumno, porque está en diferente paquete. Por lo tanto, aquí será pues el nombre del alumno, que vamos a ponerle José María Morelos Rocha. Y la matrícula, vamos a colocarla 4 unos. Licenciatura, vamos a colocar que será de filosofía. Y ya. Bien, luego creamos otro alumno. Será 2 igual a new alumno. Aquí vamos a ponerle Ana Mendoza Rivas y luego será el alumno con esa matrícula. Licenciatura en artes. Luego otro alumno A3 que tendrá un nombre de Jorge Ramírez. Zabal y matrícula licenciatura. Aquí vamos a colocar ingeniería en electrónica. Listo. Y vamos a crear otros dos, que será alumno 4 y alumno 5. Y aquí cambio el nombre. Marco Rojas Bueno, aquí vamos a colocar licenciatura en historia, acá ingeniería software, y acá el alumno será Rosa Rodríguez, y acá será 5. Listo. Bueno, ya tenemos nuestros alumnos, en este caso son 5 alumnos, cada uno con sus valores, son 5 objetos. Y ahora si yo quiero agregarlos a una colección, a una lista, lo que voy a hacer es primero definir qué tipo de interfaz voy a usar. Y en este caso habíamos dicho que era un list. Y en el list yo debo de colocar, si voy a Java, a la documentación, pongo Java 8 API. Voy aquí a ArrayList, bueno, incluso a list. Voy a list y busco qué es lo que debo hacer o cómo debo crearla. Pues me van a mencionar en la documentación pues todo lo que tiene, si son métodos, si es una interfaz métodos, si es una clase atributos, métodos, etcétera. Aquí está JList, eso es de Java.
Aquí está. Bueno, aquí está list. Y tenemos aquí la clase. Bueno, vean que nos dice que podemos colocarlo de esta forma, pero si yo me voy a la interfaz, que es la que quiero, me dice que tengo que definir un elemento E. Ese elemento E realmente será el tipo de dato o tipo de objeto que almacenará en la lista. En este caso, si yo tengo mis objetos que son de tipo alumno, tendría que colocar list y vean que esto sí se respeta, entonces será menor que, y aquí le pongo alumno, que es mi clase, es mi tipo de objeto, y aquí ya le pondré un nombre, luego igual, y el new, y aquí sí ya tendría que especificar, como esta es la interfaz, acá tendría que especificar la clase. Después vamos a entender eso de las interfaces. Yo sé que a lo mejor ahorita no se comprende, pero después vamos a entender por qué aquí interfaz y por qué aquí cuando hago el new, por qué será clase. Eso lo vamos a entender después ya que veamos interfaces. Por lo tanto, así es como lo tendría que hacer, porque vean que también eh, existe una clase list. Pero bueno, por ahora vamos a manejarlo de esa forma. Y ¿por qué de esta forma? ¿Por qué quiero manejarlo de esta forma? Porque en proyectos reales así lo van a tener que hacer. Si ustedes llegan y crean y usan la clase list sin la interfaz, bueno, eso no es buena práctica. Después, cuando veamos interfaces, vamos a ver por qué. Así que bueno, lo vamos a manejar así. Y entonces aquí coloco que mi list, que recuerden, esta será mi interfaz, va a ser de tipo alumno, luego va a tener un nombre mi lista y será lista alumnos igual a new, y aquí sí tengo que colocar mi clase específica. Si yo voy al documento, tengo aquí mi interfase o mi tipo de colección y luego tengo mi clase, mis clases. En la buena práctica, así es como se maneja. Y aquí tendría que decirle que será del tipo ArrayList. Y aquí tengo que colocarle en ArrayList también el mismo tipo que tengo en mi lista o que voy a almacenar, que será alumno. Y luego mi constructor. Como recuerden que esto es un nuevo objeto, debo de darle el constructor. ¿Cómo pongo el constructor? Pues entre paréntesis. Y con esto yo estaría creando una lista de la clase concreta ArrayList. Bueno, me da error porque me dice que debo de importarlo. ¿Y de dónde lo vamos a importar? Siempre será en estas colecciones, al menos ahorita en estos videos de Java Útil. Así que será Java Útil ArrayList. Lo importo y aquí está. Y luego importo list, que será de Java Útil list. Y aquí está. Y ya tenemos lista nuestra colección donde podremos almacenar nuestros alumnos. Y vean, aquí recuerden la documentación del API de Java 8 nos dice que si yo dejo mi constructor vacío, me decía ahí que creaba una lista de 10 con memoria para 10 elementos, o sea, para 10 objetos. ¿De quién? De tipo alumno, aquí le estoy diciendo. Pero yo puedo darle aquí en el constructor también el número y le puedo decir que sea de 20 o de 30, etcétera. Eso viene en la documentación. Bueno, lo vamos a dejar así y en el momento en que Java detecte que son 10, en ese momento crea nueva memoria para que no se desborde nuestra lista. Así que vamos a poner como comentario.
agregar un objeto o elemento a mi lista. Bueno, ¿y cómo agrego un elemento a mi lista? Ya vimos los métodos de ArrayList, que en Java 8 voy a buscarlo. ArrayList debe de estar hasta arriba. Y bueno, lo busco. ArrayList. Ok, aquí está. Bueno, voy a mi clase y veo los métodos. Así que tengo el de add, que si yo voy al de add ya me dice que debo agregar un elemento, que hay más interfaces involucradas, etcétera. Pero bueno, que puedo agregar con ello un elemento. Así que voy a usarlo. ¿Y cómo accedo al método de un objeto? Pues con el punto y mi nombre de mi objeto, que será lista alumnos punto, y en ese momento vean que salen todos los métodos que yo puedo usar de esta clase, que será el add, y aquí me dice incluso que puedo agregar a un alumno pasándole el alumno, puedo decirle en qué posición el índice, en donde quiero que agregue este alumno, puedo pasarle una lista de alumnos que le agregue, borrar todos los alumnos en este clear. Aquí me dice remueve todos los elementos de la lista. Y bueno, ahí tengo varios, get, que también lo vamos a ver. Si es vacía o no. Y el de .size, que es el que les mencionaba. Y vean que devuelve el máximo número de elementos. No devuelve la capacidad o cuánta memoria tenemos en la lista, sino cuántos elementos tengo almacenados. Bueno, así que voy a colocar el add y le digo que quiero agregar un alumno. ¿Cuál? El A1. Y con eso ya está agregado mi alumno en la lista. Me falta un paréntesis, listo. Bueno, agrego un alumno y ahora vamos a ver que si lo agregó. Para ello voy a recuperar un elemento de la lista. ¿Cómo recupero un elemento de la lista? Eso lo hago con el método get. Por lo tanto, vean, voy a bajar un poco. Aquí, hasta ahí. Y vean, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo tengo mi lista. Ajá. Tampoco chueca. Tengo mi lista. Tengo mi lista, que será mi lista de objetos. Así. Como le di el constructor vacío, lo que va a hacer es crear una lista con 10 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ajá. Bueno, igual se ve en la memoria de esta forma, como un arreglo, básicamente, pero pues sabemos que no es un arreglo, sino una colección. Así que lo que hago aquí es, le digo a mi lista, esta es lista alumnos, así se llama mi objeto, agrégale el alumno 1, el objeto alumno 1, y este objeto, por lo tanto, viene y se almacena aquí. Y listo. En ese momento, si yo obtengo el elemento A1,
pues yo sé que a uno, cuando me lo regrese, puedo llamar a sus métodos, que sería getNombre. Este método puedo llamar a uno y poner getMatrícula, etcétera. Porque ese objeto ya está creado aquí. Y yo sé que mi clase alumno, cuando le paso estos valores, cuando le paso esos valores, si me voy a la clase alumno, pues le estoy pasando precisamente, aquí está en mi constructor, el nombre, matrícula y licenciatura, y los guarda en estas variables. Y luego ya tengo getNombre, me devuelve el nombre. ¿Cuál nombre? Pues el que yo le pasé aquí, que se lo pasó esa variable de clase. Y así con todos. Bueno, entonces si regreso aquí, tengo esos alumnos ya creados y lo que estoy haciendo será con esta instrucción le digo que ese alumno lo agregue a mi lista y lo agrega y ya ahí permanece en memoria. Así que luego bueno, vamos a ver antes de recuperar de la lista, voy a borrar mejor y voy a poner ver el tamaño de la lista. Y eso lo hago de la siguiente forma. Mi lista, mi objeto que tiene la lista, mi colección, que es lista alumnos, punto size. Eso, vean que me regresa el método. Voy a la documentación. Es que me estoy completando. Ahí está. Bueno, este me dice que me regresa un entero, pero nada más me lo devuelve, nunca lo muestra. Así que cuando me lo devuelve, si yo lo dejo así, como no lo estoy mostrando, pues en la consola no aparece nada. Por lo tanto, lo que puedo hacer es poner un system.out.println y le digo que muestre lo que me regresa ese método, que será el máximo. Y aquí le puedo incluso colocar número de elementos, número de alumnos en la lista, los puntos, cierro comillas y le concateno lo que me dé el método. Y listo. Bueno, voy a guardar y voy a ejecutar. Y vean, tengo aquí el mensaje que dice número de alumnos en la lista. Y ya me dice que hay uno, efectivamente, porque fue el que yo agregué aquí. Ahora, si este método, esta instrucción la copio aquí, o sea, creo mi lista, pero ahí no tengo nada. Y luego creo mi lista y no tengo nada. Y muestro el tamaño, se supone que me va a decir que es 0, que hay 0 alumnos, y luego ya agrego el primero. Primero la muestro y debe estar vacía porque no he agregado nada. Me da 0, luego agrego y ya me da el 1. Me debe dar el 1. Por lo tanto, vamos a ejecutar para probarlo. Y vean, efectivamente, voy a hacer esto hacia arriba. Ahí está. Y vean, tengo mis alumnos, esos ya están creados. Creo mi lista con esta instrucción. Luego le digo que me muestre el tamaño de la lista, pues al inicio no tengo nada, por eso me da 0. Pero luego agrego un alumno, que se va y se agrega aquí.
Ajá, y en ese momento yo sé que ya tengo un alumno, por lo tanto le vuelvo a decir que me muestre el tamaño con el método size y ya me dice que tiene un alumno. Así es como veo cuántos alumnos tengo. Así que aquí vamos a seguir con el ejemplo y vean, vamos a agregar otro alumno, agregar más elementos, más objetos. Será igual lista alumno, alumnos.add y agrego el alumno A2 y luego igual lista alumnos.add, agrego el 3, el A3 y luego agrego el A4 y luego agrego el A5 y ya. ¿Sí? Entonces estoy agregando alumnos y va a pasar lo siguiente. El A2, bueno, el A1 lo manda aquí, el A2 lo manda acá. En ese orden es en el que los va agregando. El A3, el A4 y el A5. Y listo, ya tendría mis 5 objetos en mi colección. Otra vez si muestro el tamaño de la lista, incluso aquí le puedo colocar número de alumnos después de agregar 5. Me guardo, ejecuto y aquí está. Bueno, primero muestro el tamaño que es 0, agrego el primero, muestro el tamaño, será 1 y luego agrego el 2, el 3, el 4 y el 5 y me dice que después de agregar esos 5 ya tendré 5 en la lista, eso es correcto. Bueno, con eso hemos agregado ya elementos a el arreglo, a la colección, perdón, a mi lista, en este caso es una lista y la tengo de esta forma. Ahora, si yo quiero eliminar, bueno, quiero consultar o quiero ver todo lo que hay en mi lista, lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo que obtener el A1, luego el A2, luego el A3 y eso pues sabemos que se hace con un for, con los for para ir a la posición 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4 y hasta ahí me voy. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente, voy a poner como comentario obtener o consultar elementos de la lista. Bueno, y aquí será for y coloco int p de posición y p menor que quién. Vean aquí. Bueno, voy a empezar en 0. Así que será hasta el número de alumnos que yo tenga menos 1. Pero yo ya sé que el método .size me da el tamaño o el número de elementos que tengo. Por lo tanto será lista alumnos.size
y eso ya sé que me va a dar cuántos alumnos tengo, que en este caso era 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se va a ir hasta que sea menor que 5, es decir, hasta 4. Y luego aquí ya será P++. Y aquí lo que hago es lo siguiente, vean. Puedo crear antes, puedo crear aquí una variable de tipo alumno que se llame auxiliar y que va a guardar pues un alumno. Aquí le estoy diciendo, va a guardar alumno. Por lo tanto, aquí, si yo le doy aux, que sea igual a mi alumno, a cual, al primero de la lista. ¿Cómo le digo eso? Pues será el nombre de mi lista, .get, y vean que este método lo que me devuelve es lo siguiente. El get, tendría aquí paréntesis, y aquí yo tendría que darle un entero, que sería la posición del elemento que quiero obtener, que quiero que me regrese. ¿De qué objeto quieres que te regrese? ¿El de qué posición? El de la 0, el de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etc. ¿Sí? Para ello, pues le digo que sea lo que tiene P, porque primero va a ser el 0, que sería la 1, después será la 2, que está en la posición 1, en la 2, en la 3, etc. Así que aquí colocaré que me devuelva el de la posición P. Y eso lo que hace es que todo esto, la primera vez que entré P0, entonces me dice que en mi lista de alumnos, en la posición 0, devuélveme lo que tienes. Y lo que va a hacer es que este A1, este que será 0, la primera vez que entré, este A1 viene y lo guarda aquí en aux. Y aquí ya tendré yo a mi objeto A1 completo. Y ya con ese objeto que está en aux, pues yo puedo llamar a sus métodos y hacer todo un procesamiento de esos objetos. Así que vean, lo que haré pues será mostrar los datos de ese objeto. ¿Y cómo hago eso? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Yo podría hacer aux, punto, y vean que aquí ya me salen los métodos de mi objeto, que es obtener la licenciatura, la matrícula, el nombre. Pero como ya tenemos el método toString que me muestra todo lo que tiene el objeto, pues mejor lo voy a hacer. Y les había comentado que bueno, hay dos formas de hacerlo. Si yo quiero mostrar algo en pantalla, yo tendría que hacer esto, .toString. Y esto ya me muestra toda la cadena que me devuelve ese método, que serían los datos. Y los muestro por el system. Pero automáticamente en Java, si yo nada más le doy mi objeto, lo que hace es regresar el método toString si se lo doy cuando quiero mostrar algo en pantalla, o sea, con el system.out.print y le paso mi objeto, tendrá que ir a este método y ejecutarlo, y entonces si devuelve esto, pero además lo muestra en pantalla. Ajá. O sea, le estoy diciendo, es una forma, digamos, resumida de imprimir. ¿Para qué? Para que ya no le coloquemos aquí .string, aunque se puede hacer y es una manera explícita de hacerlo, pero se puede resumir de esta forma. Así que bueno, con esto yo estaré mostrando los elementos de mi lista. Así que vamos a ejecutar. Guardo y ejecuto.
y vamos a ver lo que muestra. Bueno, muestra las líneas de arriba, cuando ya tengo 5 y luego desde aquí, bueno, ya entra, declaro esta variable y declaro mi variable que se llama aux de tipo alumno, o sea que va a guardar un alumno y de aquí lo obtengo el alumno en la posición 0 y lo guardo en aux y lo muestro. Esta línea de aquí será esta de aquí, que es el primer alumno que inserté, y luego aquí se regresa al for, pero incrementa p, ahora p vale 1, 1 es menor que la lista de alumnos.size, que esto me da 5, verdadero, entro y guardo lo que tengo en la posición 1, que es lo que tiene p, o sea la 2, voy por él y te lo doy, lo guardo en aux y muestro lo que tiene aux, que ahora será el alumno A2, que es este, de Ana Mendoza, tal, y lo muestra por el toString. Se vuelve a regresar, aumenta, ahora vale 2 y ahora va por el elemento que está en A2, que sería el tercer alumno. Y de igual forma lo muestra y luego muestra el cuarto y el quinto. Y ya, hasta ahí se queda. ¿Por qué? Porque ese método .size detecta que aquí ya no hay nada, y entonces se queda hasta aquí. Y con eso yo obtengo mis alumnos. Así que es una forma de mostrarlo. Y bueno, hasta ahí ya tendría mi forma de mostrar alumnos, que es con un for. Y ahora, ¿qué otro método podemos revisar? Bueno, vean, vamos a eliminar un alumno. ¿Cómo eliminamos un alumno? Vean, vamos a colocar aquí eliminar un objeto o elemento de la lista. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Es lista alumno, bueno, alumnos, punto, y tiene que ver con los remove. El método remove ya me dice qué alumno quiero eliminar. Ajá. Y las diferentes formas. Es que esto no me va a dejar. Bueno, las diferentes formas son estas. Puedo pasarle el objeto que quiero eliminar, que será el A1, A2, A3, y lo va a buscar y lo va a eliminar. Ya lo hace por nosotros. Pero vamos a suponer que yo no tengo el objeto, en la mayoría de los casos yo no tengo ese objeto, simplemente sé que está en la posición tal, y entonces yo tendré que decirle elimina el que está en la posición, por ejemplo, en la posición 2, que sería el A3, y va a ir y va a borrar el A3. Puedo decirle que remueva o que elimine varios objetos. Y con esos tres estaríamos trabajando para eliminar. Por lo tanto, voy a eliminar por la posición. Y aquí me va a pedir que le dé la posición del que quiero eliminar. Y vean, vamos a eliminar el A3. El A3 se supone que se agregó en la posición 2 de mi lista. Por lo tanto, aquí me digo que será el de la posición 2 el que borre. Es decir, voy a borrar el alumno que se llama Jorge Ramírez Mendizábal con matrícula 3333. Jorge Ramírez Mendizábal es el que voy a borrar. Por lo tanto, aquí le digo remueve o elimina el objeto que está en la posición 2, que es Jorge Ramírez. Y luego quiero que me muestres la lista.
Lo voy a copiar para mostrar nuevamente la lista. Y vamos a ver si se eliminó. Ejecuto. Y vamos a ver. Bueno, tenemos estos mensajes que son los que colocamos al inicio para el tamaño. Y luego ya me muestra todos mis alumnos, que son 5. Vamos a darle un salto de línea porque si no, no vamos a anotar. Aquí vamos a colocar un system. Vamos a poner update, actualización. Es una actualización. Para tenerlo un poquito más claro. Y ahí está. Bueno, muestro todos mis alumnos. Y ya que muestro todos mis alumnos, que son 5, ahí está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cada uno con sus valores. Luego hago el remove o elimino el de la posición 2. O sea, que elimino, bueno, aquí los muestro, serán todos estos, los muestra, y luego elimino el de la posición 2, que será el A3, y el A3 será posición 0, este está en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4, y le estoy diciendo que elimine el de la posición 2, o sea, este de aquí, que será Jorge, y luego los vuelvo a mostrar. Aquí está, y muestro el que está en la posición 0, en la 1, en la 2 y en la 3. Ya nada más llego a 3. ¿Por qué? Porque eliminé efectivamente este que le dije, que es Jorge Ramírez Mendizábal, matrícula 333, ya no está en la posición 2. Ahora en la posición 2 está Marco Rojas. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que hace es recorrer los elementos, ya lo hace por nosotros. Yo tenía esta lista, perdón, está muy chueco esto. Bueno, tenía esta lista. Así, y tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tengo aquí en la 1, A2, A3, A4 y A5. Y entonces le digo que elimine el que está en la posición 2, que es este. Por lo tanto lo va a quitar. Y estos los va a recorrer. O sea que queda de la siguiente forma. Quedaría A1, A2. Y aquí como este ya no existe, pues pone el siguiente que será 4 y luego A5, 0, 1, 2 y 3. Bueno, 4 ya no hay nada y así me voy. Eso fue lo que pasó. Bien, estos son los métodos que podemos usar para hacer estas operaciones básicas. Estas operaciones básicas son agregar, eliminar, mostrar datos y vamos a hacer una última que será buscar elemento por nombre, bueno, por nombre y eliminar. Bueno, ¿y cómo hacemos eso?
Hay un método que nos puede comparar dos objetos. Recuerden que los objetos, la clase string o la variable de tipo string es un objeto, pues se pone con mayúscula, no es un tipo primitivo, es un objeto. Y para ello yo voy a colocar un for, porque vean, quiero buscar en mi lista. Así que primero es recorrerla. Ya que la voy a recorrer, yo quiero acceder a un elemento, que es mi elemento lista alumnos.get en la posición P. Ahí ya tengo mi elemento, mi objeto. Pero de este objeto, que es todo esto que está aquí, y toda esa línea me regresa a mi objeto, yo quiero acceder al nombre o a la matrícula o a la licenciatura. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Bueno, punto y mis métodos. Y pongo getNombre. Con esto yo estoy devolviendo el nombre y lo que yo quiero hacer es comparar el nombre, que será... vamos a eliminar este nombre, bueno, ese objeto, esa alumna. Lo voy a poner aquí como comentario. Bueno, yo quiero borrar a la alumna que tiene este nombre completo. Ajá. En su variable nombre, que es la que estoy obteniendo. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer sí y aquí comparar. Y sería mi cadena Ana Mendoza, tal, 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 si es igual a lo que tiene este objeto en el nombre, pues lo borro. Pero aquí yo no puedo usar el igual, igual, porque si uso el igual, igual, lo voy a explicar de este lado. En Java, para comparar objetos, si tengo el objeto 1 y si pongo el doble igual, quiero comparar con un objeto que es el 2, pues lo que va a hacer precisamente es ver si es el mismo objeto. Pero este mismo objeto no significa que vea si tienen el mismo contenido. Ajá. Pero yo lo que quiero comparar no es si es el mismo objeto, porque yo sé que el objeto A1 es diferente del objeto A2, no son el mismo. Yo para tener dos objetos igualitos, tengo que hacer una copia de este. Tendría que hacer una copia que se llame A1 copia. Y eso después vamos a ver cómo hacerlo. Ahí sí, estos dos son iguales. Esto me daría un verdadero. Son igualitos. Pero yo lo que quiero comparar no es el objeto, si son iguales, si es una copia. Yo lo que quiero comparar es el contenido. Comparar contenido de un objeto. Por lo tanto, tengo que usar puedo usar dos métodos. Uno es el equals y el otro es el compareTo. Que si hay diferencia. Bueno, vamos a usar el equals. Así que si yo quiero comparar contenido de un objeto, no tengo que usar el doble igual. Tengo que usar uno de estos dos métodos. Así que voy a usar el equals. Y vean, lo primero que tengo que hacer es poner mi objeto. Déjenme ver si sale de este lado. Equals. Ajá. Bueno, usa un for each y todavía no lo vemos. Así que, bueno, se los voy a explicar mejor de esta manera. Tengo que colocar aquí para usar mi objeto equals, tengo que colocar mi método, perdón,
tengo que colocar mi objeto. Mi objeto que yo quiero comparar, pues será una cadena, un string, que yo le voy a poner aquí, string n igual, yo sé que esto lo maneja Java como un objeto, y lo coloco así. Y entonces yo diré n punto y pongo mi método. Este método lo pueden usar todos los objetos. Como sé que string es un objeto, pues lo puedo usar. Así que me sale aquí cuando yo le doy control espacio y me dice equals, recibe como parámetro en el método un objeto, que es el objeto con el que yo quiero comparar. Y entonces yo digo, yo quiero que busques para cada elemento de mi lista si el nombre, si mi cadena Ana Mendoza Rivas, que está en N, es igual, ese es el equals, es igual a lo que tiene mi objeto en su nombre, mi alumno, en el nombre, pues lo voy a borrar. Así que vamos a aquí decirle que me dé el alumno, y ya que me lo da, que es toda esta línea, quiero que me dé específicamente el nombre, porque del alumno la máquina me va a decir, bueno, sí, te doy tu alumno, pero ¿qué atributo quieres? ¿El nombre, la matrícula o la licenciatura? Para ello le digo que quiero el nombre, que es con el método el que me devuelve el nombre. Este ya lo voy a borrar. Y vamos a ver que este método me dice que aquí están los parámetros que recibe y me dice lo que regresa. Regresa un verdadero si es equivalente a la misma, en este caso, cadena o string. Ajá. Me devuelve verdadero. Si son iguales, me va a devolver verdadero. Si no son iguales, me va a devolver un falso. Aquí está. Así que si es verdadero, yo voy a hacer lo siguiente. Se encontró a la alumna Ana y se borrará de la lista. Y luego, vean, si no, yo voy a mostrar nada más un mensaje. Este objeto no se borrará. No es Ana. Y ya. Bueno. Borrar. Estas notas. Y luego voy a hacer un update. Otra vez para ver si se borró. Si se borró esa alumna, Ana. Y ya, es todo lo que quiero hacer. Así que lo que estoy haciendo primero es, bueno, creo mis alumnos, creo mi lista, veo que tiene 0 elementos, agrego al primer elemento, al primer alumno, veo que tiene 1, este ya lo voy a comentar, y luego agrego los demás elementos y muestro cuántos elementos tengo, que serán 5, y luego muestro los elementos. Después elimino el 2, el que está en la posición 2, los muestro y luego busco
al alumno que tenga el nombre de Ana Mendoza Rivas, lo comparo con equals, porque así comparo objetos de tipo cadena, y si lo encuentro lo borro. Aquí incluso voy a colocar posición. ¿En qué posición está? Más P, que es el que obtuve. Si eso me da verdadero, le digo que se encontró a la alumna. Bueno, muestro en consola que se encontró a la alumna Ana y se borrará de la lista en la posición que está en la posición tal. Y ya. Este objeto no se borrará, no es Ana. Posición, aquí le voy a colocar también posición para que quede un poco más claro. Más P. Y luego muestro la lista. Y ya. Bueno, vamos a ejecutar. Y a ver. Bueno, aquí me muestra a todos los alumnos. Luego borro. Y aquí muestro los que hay, que solamente hay 4, porque ya borré el 2. Listo. Y luego vean lo que va a pasar. Dejen. Subo este de aquí. Hasta aquí. Bueno, vean lo que pasa aquí. Tengo entonces ya mis 4 elementos solamente, porque aquí fue cuando yo borré a Jorge. Jorge se borró de la posición 2. Y tengo mi lista actualmente de esta forma. Así tengo mis 10 elementos. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y tengo en la posición 0, 1, 2, porque se recorrieron. Aquí tengo al alumno con matrícula 1, 1, que sería el objeto A1. Luego tengo al objeto A2 de este lado, en la 1. Y como borré el 3, tengo en esta el A4. Y acá tengo el A5. Así quedó mi lista, después de que borré a Jorge. Ahora lo que hice fue lo siguiente. Definí un objeto de tipo string, una variable, que es Ana Mendoza Rivas. Y dije que voy a iterar la lista, la voy a recorrer. Eso es lo que menciono aquí en el algoritmo. Y luego lo que hago es entra la primera vez. Y lo que hace es lo siguiente, vean. Entra leaf. Y entonces dice aquí n, que es Ana Mendoza Rivas, es igual a lo que tengo en mi objeto hasta aquí. Lista alumnos de P. P vale 0 la primera vez. Estoy cuando P vale 0. Y dice ve a la lista de alumnos en la posición P que vale 0. Por lo tanto voy y saco el A1 y te lo regreso. Te lo regreso aquí y entonces lo que haces es tengo el A1, que mi A1 es este que está aquí, que tiene el nombre de José María Morelos Rocha. Lo que hago es que ya que tengo aquí mi objeto A1, que es toda esta, le digo de este A1.getNombre, es como si yo hiciera esto. Lo toma así. Y el nombre cuál es de A1 es José María Morelos Rocha. Por lo tanto, esto es, compara lo que tiene n, que es Ana Mendoza Rivas.equals, es igual a lo que tiene A1 en su getNombre, en el nombre, que es José María Morelos Rocha. José
María Morelos, tal, Rocha. Y ya lo que hace esto es, pues son iguales, no. En contenido no son iguales, esto me da un falso. Por lo tanto, se va para acá al else y lo que hace es poner este objeto no se borrará, no es Ana y es la posición, tendrá que ser 0. Por lo tanto, coloca este objeto no se borrará, no es Ana, posición 0, aquí está. Y ya, listo. Ahora lo que hace es incrementa y ahora P vale 1. Ahora P vale 1. Aquí se sale, regresa, P vale 1. Y ahora lo que hace es 1 es menor que 4, eso es verdadero. Y ahora dice lo mismo, Ana, que es mi n, compáralo con lo que tienes en la posición 1, que sería el A2. Este objeto de aquí lo saca y me lo regresa para acá. Este sería mi A2. Y lo que hace es compara o saca el nombre de A2. ¿Quién es A2? A2 es el que está aquí en la posición 1, que fue el que sacó, y se llama Ana Mendoza Rivas. Por lo tanto, aquí hago get nombre. Y lo que hace es lo siguiente, aquí en la condición es Ana Mendoza Rivas, que es mi n, compáralo con todo esto que es el nombre de la 2, que es, acá está, precisamente es Ana Mendoza Rivas. Y aquí coloca Ana Mendoza Rivas. Y esto lo compara, y esto me da un verdadero. Como me da un verdadero, pues lo que pasa es que entra aquí y me dice que se encontró a Ana en la posición tal, y ahí ya la encontró, pero nos faltaría borrarla. Ahorita solamente se muestra el mensaje y me dice que está en la posición P, que sería la 1, es en la que estamos, que es aquí, y aquí coloco posición 1, listo. Y con nosotros pues me va a dar que no la va a borrar, por lo tanto nos falta entonces, ya como ya la encontramos, quiero que cuando la encuentre la borre. Así que ¿cómo borramos a Ana Mendoza Rivas? Bueno, será lista alumnos .remove y le decimos que sea, aquí sí puede ser por objeto porque aquí lo tenemos, o lo podemos obtener más bien de con esta instrucción, o simplemente el índice. Así que voy a borrar por índice y ya con eso tendríamos nuestro borrado de Ana Mendoza Rivas. Por lo tanto, vuelvo a correr y vamos a ver. Voy a borrar estas anotaciones. Y listo. Bueno, así que tenemos nuestra lista. Aquí dice que se borró Ana. Aquí no. Acá tampoco. Y vamos a ver. Déjenme subo un poco. Aquí está el update. Ajá. Bueno, vean. Tenemos estos 4 alumnos. Y ahí está Ana Mendoza Rivas. Luego entra a mi bloque y borra a esta Ana Mendoza Rivas. Y se supone que como la borra solamente me deben de quedar 3 alumnos. Subo un poquito más. Ahí está.
Por lo tanto dice, bueno, no es Ana el primero, efectivamente no es Ana, es José María, este de aquí, por lo tanto no lo borra. Luego dice el otro sí es Ana, así que lo borro. Y luego me dice este tampoco es Ana, así que no lo borro. Y aquí está, se borra Ana. Y aquí está, tampoco es Ana, así que no lo borro. Y aquí hay un detalle importante, porque recuerden que en ese momento se recorre y bueno, ya no, como ya se hizo más pequeña la lista, eh, podríamos definir que no comparó todos, pero en realidad lo hizo. Así que en ese momento que se borra, recuerden que se recorre. Y me dice, bueno, yo ya llegué al último elemento. Así que hay que tener cuidado con esa instrucción. Aquí cuando, bueno, cuando estamos recorriendo. Eh, bueno, y ya aquí al final aparece los tres alumnos que quedaron, que sería José María Morelos Rocha, aquí está. Ana ya no está, ya se borró, pero sí que aparece Marco Rojas y Rosa Mora Rodríguez. Bueno, como ejercicio me gustaría que hicieran lo siguiente para que comprendan cómo es que cuando borro, cómo puedo definir, ¿verdad? En mi lista un tamaño, digamos, real. Aquí el detalle es ese, que cuando yo borré a Ana Mendoza, la lista se hace más pequeña y esto se actualiza. Así que el último elemento quiero que ustedes comprueben si realmente se comprueba o no. Que ya, bueno, les voy a dar ahí la respuesta. Se supone que si lo comprobó el último elemento, eh, debió de entrar al else. Sin embargo, ahí no está el else. Aquí, cuando dice no es Ana, posición 2, parece que no entró a comprobar, pero recuerden que la posición 2 cambió. Así que bueno, ¿cuál sería el ejercicio? Sería de este código en donde busca quiero que se haga la prueba de escritorio. Y ustedes determinen si lo hizo de forma correcta o no. ¿Por qué? Porque como les digo, cuando tenemos la lista y tenemos nuestros objetos, A1, A2, A3, A4, creo que hasta ahí llega. Cuando yo elimino uno, entonces la lista, acuérdense que se hace más pequeña y el punto size ahora será A1, A2 y A4. Y vean, 0, 1, 2 y 3. Ajá. 0, 1 y 2. Cuando se regresó, después de borrar, ¿cuántos elementos me dice que tengo? Ajá. Ahora, lo que quiero que comprueben es si realmente llega a comparar pues el último o todos. Este y este. Ajá. Es interesante esa prueba. Así que bueno, hasta aquí dejo el video. Creo que quedó muy extenso. Y nos vemos en la siguiente clase con la siguiente colección.